Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 26. Hola a todos, bienvenidos al podcast Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, servidores, socios y fundadores de RW y gestores de patrimonio independientes. Como bien sabéis, este podcast está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual o recurrente, reservar una consultoría financiera individual o preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Como siempre, como ya sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Hola y bienvenidos, ¿cómo va todo? Hoy vamos a presentar un programa que tenemos muchas ganas de resolver y de hacer porque es una cuestión que nos plantean prácticamente el 100% de nuestros clientes. Prácticamente yo creo que todo el mundo a día de hoy, cualquier ciudadano de a pie, tiene esta duda, es decir, planes de pensiones sí o no. Es decir, invierto parte de mi patrimonio, ahorro en un plan de pensiones, ¿cómo cubro la jubilación? ¿Qué pasa cuando me jubile si es que esto sucede? ¿Voy a tener dinero? ¿No voy a tener dinero? ¿Voy a necesitar más capital? ¿Voy a tener que pedir un crédito? ¿Me va a ayudar el Estado? ¿Me va a servir con la pensión que me paga el Estado? Bueno, de todas estas dudas vamos a hablar hoy. Vamos a intentar resolverlas todas, vamos a hablar largo y tendido de planes de pensiones y os vamos a dar nuestra opinión de por qué creemos que sí es un buen activo financiero para ahorrar, no es un buen activo o hay otras alternativas. No sin antes hablar con vosotros y explicaros las estadísticas que llevamos solo en Spotify. Y como siempre ya sabéis, estamos abrumados, ¿no? Las escuchas ya están muy cerca de 31.000 únicas escuchas y ya hemos rebasado los 3.500 seguidores. Con lo cual, bueno, pues como siempre os decimos y sin ánimo de ser pesados, os agradecemos muchísimo el apoyo, os agradecemos muchísimo el estar al otro lado, escucharnos desde todas las partes del mundo, porque ya tenemos seguidores y oyentes en multitud de países a lo largo y ancho del planeta, Tierra. No sé si en Marte o en la Luna alguien nos escucha, pero por lo menos aquí sí. Y bueno, voy a dar paso a Javi, que nos va a contar un poco los inicios de los planes de pensiones y nos va a introducir un poco en este mundo para todo el que no sepa lo que son, pero sí que tiene la duda o sí que se ha llegado a plantear en algún momento, oye, ¿y yo cuando me jubile qué va a pasar? Cuando me retire, ¿cuánto dinero voy a tener? ¿Cómo puedo organizar esto, Javi? Muy buenos a todos. Reiterar ese agradecimiento y animaros a que nos enviéis consultas, dudas o bueno, nos ayudarán a plantear próximos episodios y siempre nos satisface poder ayudaros, ya lo sabéis. Bueno, primero ubicar, ¿no? Esto, porque habrá gente que le suenan un poco de pasada o siempre existe el perfil que piensa, pues eso no debe ser para mí o no me encaja. Bueno, al final, la esencia de un plan de pensiones es que es un vehículo de ahorro o de inversión. Formas de ahorrar, ya sabéis muchas. Las formas de ahorrar desde tener el dinero en una cuenta corriente. Parece que no, pero la gente no piensa en esta forma que voy a decir ahora de ahorrar, pero tener una hipoteca pues es ahorrar, porque al final ir pagando la hipoteca todos los meses supone que el día de mañana te vas a quedar con una casa libre de cargas, ¿no? Siempre y cuando no pase nada pues puntual y relativamente, pues eso, un hecho puntual que no te permita pues seguir amortizando esa hipoteca. Una hipoteca es una forma de ahorrar, ¿no? Porque mucha gente dice, no llego a fin de mes porque tengo muchos gastos, hipoteca, no ahorro. Digo, bueno, no ahorras relativamente, porque al final ir pagando, insisto, tu cuota todos los meses supone que el día de mañana te vas a quedar con un activo libre de cargas y que evidentemente tienen valor y fue una forma de ahorrar a lo largo de esos años, ¿no? o de esa vida en muchos casos, ¿no? Un fondo de inversión es una forma de ahorrar, evidentemente. Comprar acciones de compañías es otra forma de ahorrar. Y tener un plan de pensiones es otra forma de ahorrar. Insisto, o repito la definición, es un vehículo al final de ahorro e inversión. Es verdad que nos encontramos con la primera
Bueno, la primera característica es que va dirigido a cubrir unas contingencias determinadas. Luego vamos a entrar en detalle, pero sí es verdad que el plan de pensiones nace con una vocación de cubrir unas determinadas contingencias, ¿vale? Igual que el resto, podemos decir que son ahorros más generalistas, ¿no? Yo ahorro ahí en mi cuenta corriente, en fondos de inversión, en acciones, sí, evidentemente para el día de mañana, pero sin ninguna contingencia determinada, ¿no? Pues el plan de pensiones sí tiene unas contingencias determinadas, es decir, nació para cubrir unas contingencias. De ahí que tengan una iliquidez. Vamos a ver, luego seguro que reitera Borja la idea de que no son líquidos, es decir, no puedo disponer de ellos cuando me da a mí la gana, a mi libre disposición, ¿no? Vamos a ver que esa liquidez, pues para los financieros, pues no nos gusta mucho que un producto no sea líquido. Bueno, la historia, ¿no? Yo voy a contaros un poco la historia, yendo todo atrás que podamos ir, ¿vale? No la historia reciente ni la historia de España. Bueno, en España sí es verdad que nuestra historia legislativa democrática, evidentemente la marca la aprobación de la Constitución, todos sabéis, en 1978, ¿no? Es la norma general de más calado y trascendencia. En eso no creo que haya ninguna duda o podamos abrir debate, ¿no? Ahora bien, pues muchos historiadores económicos pues creen que la ley de planes y fondos de pensiones, que data de 1987, es una de las normas generales que en sí misma sustentó una de las mayores controversias política, empresarial, intelectual y también académica, ¿vale? de la época. Se escucha mucho, se lee y no es históricamente cierto, de que mucha gente lo asevera, bueno, que los orígenes de los sistemas de pensiones fueron estatales, ¿no? Para nada. Las primeras cajas de pensiones de viudedad y jubilación fueron todas fruto de la iniciativa privada, ¿no? El fenómeno es verdad que el fenómeno como tal de la jubilación, es decir, pues llegar a un momento de tu vida donde dejes de trabajar, es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Si nos vamos al espectro más amplio del ser humano, pues la jubilación es un concepto relativamente pues que tiene pocos años, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente todos sabéis, antiguamente se trabajaba de sol a sol y hasta que el cuerpo aguantaba, es decir, prácticamente toda la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en casi todas las civilizaciones se encuentran vestigios de asociaciones humanas dedicadas a prestar ayuda, ¿vale? Externa a los diferentes miembros de esa asociación, ¿no? Pues en casos normalmente de enfermedad, de incapacidad, de fallecimiento, ¿no? Ya se empieza a ver ahí cierta similitud o bastante similitud con lo que buscan lo que entendemos con un plan de pensiones actualmente, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Para que veáis hasta dónde nos tenemos que remontar para ver los primeros, lo más parecido a lo que podemos entender como un sistema de previsión. Pues data ya de los romanos, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Existía una ley que se llamaba la ley Falcidia, en tiempos de Ulpiano ya, que puede considerarse el primer plan de previsión social público. Fijaros, cubría a los legionarios que se retiraban del servicio activo, los que habían pasado más de 25 años, y las prestaciones no eran en dinero, no eran pecuniarias, eran en forma de propiedades normalmente, ¿no? El primer contrato vitalicio, que hay gente que pueda pensar que también es de la época moderna, ¿no? El primer contrato que a cargo de pagar unas primas pues te daba derecho a recibir una renta vitalicia, data ya de 1308. Y lo hicieron, fue entre el abad de Saint-Denis, sabéis, en Francia, y el arzobispo de Colonia. Colonia está en Alemania. Hoy inciso, y es una ciudad espectacular y yo recomiendo visitar a todo el que pueda porque Colonia a mí me tiene totalmente enamorado, ¿no? Pues hizo un depósito en su día de 2.400 libres, era una moneda de la época, y tenía derecho a recibir 400 libres anuales, ¿vale? En forma de renta vitalicia hasta que se muriese, ¿vale? Evidentemente en aquella época la esperanza de vida era mucho menor que ahora, ¿no? Cosa que influyó pues, o va a influir en el devenir del plan de pensiones como lo entendemos ahora. Bueno, saltando en el tiempo ya, porque no podemos ir a estos ritmos, evidentemente, porque si no el programa podría durar un día entero. En la época moderna, por así decir, los primeros planes de pensiones privados
pues datan o se localizan fundamentalmente en Alemania, empresas que seguro a algunos suena, Krupp, Siemens, BASF, son empresas que ya crearon su plan de pensiones en prácticamente 1870, 70, 80. También datan de esa época, bueno, un poco más tarde, Inglaterra, España, por retomar, con el país que más nos vamos evidentemente a centrar por el conocimiento que tenemos, pues bueno, el pilar, insisto, la ley de planes de pensiones que os acabo de comentar del 87. Una de las características básicas del plan de pensiones es, cuando se desarrolló esta ley, era que tenía total indisponibilidad y liquidez total. Es decir, no era disponible de ninguna manera, normal, no tenía disponibilidad y no tenía liquidez, ¿vale? Evidentemente, hasta que se cumplen, insisto, una serie de contingencias, ¿no? Estipuladas normalmente en el propio plan. Yo siempre digo, o siempre insistimos, los activos financieros tienen 3 características, ¿no? Rentabilidad y riesgo, eso todos lo sabéis, rentabilidad y riesgo, además que van de la mano y encima son directamente proporcionales, ¿no? Un activo con más riesgo le tengo que pedir más rentabilidad, y un activo con menos riesgo normalmente no, siempre me va a dar menos rentabilidad. La tercera característica que se nos suele escapar, a mucha gente se le escapa, es la liquidez. Yo siempre insisto que es igualmente importante que las otras dos. Rentabilidad, riesgo y liquidez. Es la gran olvidada, como digo yo, de las finanzas, ¿no? Claro, si yo el plan de pensiones lo doto de liquidez, evidentemente tendré que compensarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se compensó? Pues fundamentalmente a través de una fiscalidad relativamente atractiva, que ahora va a comentar Borja, es decir, un trato fiscal pues más ventajoso que otros productos de ahorro, ¿no? Evidentemente contrarrestando, insisto, esa liquidez, que es una pata fundamental para un activo. Al final, liquidez, ya sabéis lo que es. Liquidez es poder transformar mi activo en dinero sin mucha pérdida de valor, ¿vale? Todos, cuando pensamos en liquidez, pensamos en el dinero, ¿no? El dinero, claro, ya es liquidez pura, por eso se llama al dinero liquidez, porque en sí mismo es lo que define, ¿no? el término. Pero pensar en una acción también es fácilmente convertible en dinero. Una acción que cotiza en un mercado, pues yo doy al botón mientras esté el mercado abierto. En España, pues ya sabéis, de 9 a 5 y media, yo esa acción la vendo relativamente fácil y al día siguiente, o más bien siendo puristas, en 2 días, de más 2, yo tengo el dinero en mi cuenta asociada. Es decir, es un producto muy líquido, porque yo doy al botón y ejecuto. Cualquier activo financiero de los que conocemos, bonos, fondos de inversión, la mayoría tienen una liquidez que yo tengo que premiar. Tengo que darle la importancia que se merece, porque hay otros productos que no disponen, ¿no? Por ejemplo, una vivienda. Tú tienes una vivienda y hoy en día, pues convertirla en liquidez, pues en muchos casos es relativamente difícil, sin una pérdida de valor importante, ¿no? Porque mucha gente, me incluyo, compramos la vivienda en épocas donde había una cierta burbuja, un boom inmobiliario, y pagamos un precio relativamente elevado. Vender hoy esa casa al mismo precio, muy complicado, prácticamente imposible. Claro, tienes que rebajar de manera importante el precio para transformarla en dinero, ¿no? Eso es un producto poco líquido, ¿no? Imaginaros, no sé, tenéis una obra de arte en casa, pues es un producto o un bien que también tiene una cierta liquidez, ¿no? No es sencillo muchas veces encontrar contrapartida. Por tanto, a veces, por muy valioso que tenga o por mucho valor que tenga, si llega el momento de necesitar transformar en liquidez, puedo tener alguna complicación. Por tanto, es una característica fundamental. Yo por mi parte, dejaros esas notas de historia y un poco la base, y ahora va a seguir Borja un poco dando un poco las características actuales, si es un producto o no ahora mismo atractivo. Vamos a ver qué ha pasado durante los últimos años para que haya perdido cierto atractivo, y sin más dilación os dejo con él. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí.
Bueno, efectivamente, como bien decía Javi, los planes de pensiones son un activo muy atractivo o no para ahorrar, para cubrir una contingencia, es decir, un suceso que va a pasar en el futuro, que es la jubilación a la que espero todos podamos llegar y todos podamos disfrutar. Por tanto, ¿para quién puede ser un plan de pensiones? Pues obviamente para cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando. Cualquier persona preocupada por su jubilación y por el poder adquisitivo, es decir, lo que vais a poder comprar cuando os jubiléis, pues sería apto para vosotros, es decir, cualquiera de todos los que escuchamos y o participamos en este podcast, ¿no? Para cualquier persona. Claro, la primera ventaja es que el ahorro es fijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, una vez que introduces o inviertes X capital en el plan de pensiones, eso es inamovible, es decir, no puedes volverte atrás, no te puedes arrepentir, no puedes decir este mes no lo invierto porque me quiero comprar el iPhone 13, es decir, no hay opción de marcha atrás. Por tanto, cuando tú estás, por ejemplo, ordenando una transferencia periódica de fondos o de capital, de dinero hacia el plan de pensiones, tú sabes que ese dinero ya no lo vas a ver. Con lo cual eso a nivel psicológico y especialmente en países latinos como es el español, en España en este caso, pues tenemos un problema y es que somos muy poco metódicos o muy poco, vamos a decir, disciplinados, ¿no? Con el tema del ahorro, las inversiones, las finanzas en general. Por tanto, si esperamos a que nos sobre X dinero, X capital para ahorrar, pues va a ser cosa imposible. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una mejor excusa, siempre tenemos un mejor producto o una mejor alternativa donde destinar ese dinero. Es decir, el plan de pensiones ya nos está obligando o ya nos saca dinero directamente de nuestra cuenta y nos la mete en el plan y así ya nos olvidamos y es dinero que no ve, dinero que no puedo gastar. Con lo cual, esto es una ventaja muy importante porque, como bien os decimos, especialmente en los países latinos, somos muy de dejar las cosas para mañana. No, ya ahorraré el mes que viene, este mes me va mal, ya ahorraré el año que viene, bueno, cuando me suban el sueldo, cuando mejoren el trabajo, cuando tenga un poco más de dinero, cuando mis hijos ya no gasten tanto o se independicen, ahí empezaré a ahorrar. Entonces al final lo que pasaría es que a los 65 años, o 85 o 75, los que fueran, pues no tendríamos ni un duro en el banco, ni podríamos ahorrar absolutamente nada. Seguramente habríamos cambiado de coche pues cada X años, de teléfono móvil, de casa, de productos, de ropa, de 1000 cosas, pero la verdad es que no hubiéramos ahorrado absolutamente nada. Otra ventaja que tienen es la desgravación fiscal. Es decir, en España, por lo menos, cuando tú aportas a un plan de pensiones, puedes reducir el pago impositivo o el pago de impuestos. Puedes diferir el pago fiscal, es decir, alargarlo, no pagar hoy, sino mañana, ¿no? Que se suele decir. Pero ¿qué sucede? Que esto, con la nueva normativa que está preparando el gobierno, pues se prevé ya que para el año que viene no desgraven tanto como desgravaban, no reduzcan tanto impuesto, sino que pasemos pues de 8.000 euros al año, ya se empieza a hablar de 2.000. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque al final, obviamente España no está pasando por uno de los mejores momentos económicos, se busca una mayor recaudación de impuestos, tal cual, con todas las letras, y al final lo que se busca también es una alternativa a los planes de pensiones privados y crear un plan de pensiones estatal. Bueno, mi opinión y nuestra opinión al final es que, pues oye, esto lo único que va a hacer es lastrar el ahorro privado, lastrar el ahorro de las familias, la gente no va a ahorrar, es decir, no se va a destinar incentivos a el plan de pensiones, no se va a destinar capital. ¿Por qué? Porque tú me estás quitando la reducción fiscal, el principal atractivo, porque no nos engañemos, el 99% de los clientes que tenemos, ninguno invierte en un plan de pensiones porque sea mejor activo financiero o porque tenga mejor rentabilidad o sea más barato o esté mejor gestionado. Invierten porque reduce impuestos, punto, nada más, es decir, no hay otra opción, con lo cual si tú le quitas ese atractivo, ¿qué nos queda? Meter dinero en una caja, dejarlo 20, 30, 40 años, no poder tocarlo, asumir la iliquidez, pagar comisiones anuales de gestión y que además nos reduzca impuestos, ilógico. O sea, para nosotros esta reducción o esta, vamos a llamarlo, eliminación, porque al final es el paso a eliminar la desgravación fiscal, va a suponer la desaparición por completo de los planes de pensiones, o por lo menos del atractivo. Ya no habrá atractivo a invertir en planes de pensiones. Yo, desde luego, no lo haría. Inconvenientes, obviamente, y el principal es la iliquidez.
¿Por qué decimos que esto es un inconveniente, como comentaba Javi? Bueno, pues porque salvo excepciones como fallecimiento, desempleo de larga duración, invalidez temporal o grave, o incluso de aquí a 10 años, es decir, lo que tú aportes hoy lo podrás retirar dentro de 10 años, lo que aportes el año que viene dentro de otros 10, bueno, pues esta iliquidez al final es un inconveniente muy grande, porque tú tienes un problema de salud, necesitas, yo qué sé, tienes un incendio en tu casa, tienes que pagar la universidad de tus hijos, cualquier cosa, no puedes darle al botón, retirar el capital que es tuyo, que has aportado y hacer con él lo que quieras. Por tanto, para nosotros es un inconveniente enorme de los planes de pensiones, enorme. Por tanto, al final tenéis que tener en cuenta también que hay muy poca gama donde elegir en comparación con los 19.000 fondos de inversión que hay registrados en España. Por tanto, si yo os estoy diciendo que la iliquidez es un problema gordísimo, que además hay poca gama y que además van a quitar la desgravación fiscal y os hablo de fondos de inversión, pues no hay que ser premio Nobel de Economía para saber que la alternativa que más nos gusta a nosotros y que obviamente creemos que es el mejor activo a largo plazo para ahorrar es la inversión en fondos de inversión. En España hay un problema de base muy gordo y muy grande, y en especial en la región donde vivimos nosotros, en Asturias, y es el envejecimiento de la población. España, y en concreto Asturias, es uno de los países del mundo que mejor calidad de vida tiene, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios, pero es cierto que se vive muy bien aquí. Y estamos ya a niveles cercanos a los que está Japón. De hecho, se dice que la economía española se está japonizando, ¿no? Es decir, estamos asumiendo una bajada grande tras varias crisis, ahora la nueva que es con el coronavirus, y un crecimiento en él, es decir, un crecimiento sostenido, plano, es decir, que ya no hay casi crecimiento, y un estancamiento de la economía y del crecimiento económico, ¿no? Eso unido a que cada vez vivimos más. ¿Por qué? Porque tenemos mejor calidad de vida, porque comemos mejor, porque hay mejores avances médicos y científicos, y porque al final en España hay una buena calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos alargando nuestro vamos a llamar nuestro ciclo vital o nuestra esperanza de vida, ¿no? Prácticamente estamos en los 85 años, pero nos iremos fácil a los 90, 95 o 100 incluso si no pasa nada. Y esto es un problema, porque si nos jubilamos a los 65, el Estado va a tener, o sea, el país, España, va a tener que pagar pensiones a millones de personas durante 20 o 30 años. Claro, esto, como ya os podéis imaginar, es insostenible. Ya a día de hoy no hay dinero suficiente para pagarnos a todas las pensiones, con lo cual esto es lo primero que se debería de decir, como digo en las noticias, deberían de salir a la palestra y decir, señores, no hay dinero para pagar las pensiones a todos, cada vez vivimos más y vivimos mejor y yo no puedo asumirlo como Estado, pagaros a todos las pensiones. ¿Por qué? Porque pensad que cuando se estableció la edad de 65 años, la esperanza de vida era en 68 o una cosa así. Es decir, había que pagar a los jubilados 2 o 3 años. Pero es que os estoy diciendo que va a haber que pagarnos durante 20 o 30 años muy fácil. Por tanto, además, eso sumado a que cada vez nacen menos niños, la tasa de natalidad se reduce y cada vez enviamos más gente a trabajar fuera de España porque las condiciones laborales no son las mejores, pues tenemos un problema muy gordo. No nacen niños, no se trabaja porque hay mucho paro, estamos en una crisis, hay poco crecimiento y además vivimos cada vez más y mejor. Por tanto, tenemos que asumir más gasto en pensiones y más gastos en medicina. Eso es un problema gordo porque además el sistema español de pensiones es de reparto, con lo cual lo que paga un trabajador en activo sirve para mantener a un jubilado. Claro, en países como Estados Unidos hay un sistema de capitalización donde lo que yo aporto es lo que yo voy a tener cuando me jubile. Yo no digo que sea uno mejor que otro, pero sí que creo que en la mezcla o en el mix o en el híbrido entre reparto y capitalización está la clave, ¿no? Si al final quieres cubrirte ante un futuro incierto, lo único que te podemos decir desde aquí es que ahorres desde ya, que hagas lo que quieras, es decir, que te compres planes de pensiones, fondos de inversión, acciones, lo que tú quieras, pero tienes que empezar a ahorrar desde ya, porque esto al final no es tanto la cantidad, no es tanto el producto, no es tanto la selección del activo financiero a invertir o a ahorrar, sino es más el hábito, ¿no? Es el que tengas ese hábito de ahorrar, ese hábito de controlar ingresos y gastos, lo que nosotros decimos siempre en la educación financiera que nunca nos dieron. Y yo desde aquí, ya para terminar el capítulo, os lanzo varias preguntas. ¿Realmente crees que te vas a jubilar a la edad de los 65 años? Yo desde aquí creo que no. Creo que la única opción posible que tenemos ahora mismo para sobrevivir en este caso es alargar la edad de jubilación. No creo que nos podamos jubilar a los 65, yo desde luego no. Y yo sí que creo que se terminará por alargar hacia los 70, 75 o incluso más. Incluso tenéis que pensar que en países como Japón,
Las personas jubiladas siguen trabajando. Es decir, no hacen unos trabajos como los que podemos hacer cualquiera de nosotros de 8 horas, pero sí que hacen los famosos mini-jobs, trabajos sencillos, trabajos de 1 o 2 horas al día en determinadas cosas, pero siguen manteniéndose activos, siguen sintiéndose ocupados y, quieras o no, siguen recibiendo un salario o una cotización por ese trabajo. ¿Habrá dinero para pagarnos a todos la jubilación? Pues sinceramente creo que no. Por tanto, y desde ya, pues os damos un poco las pautas, os invitamos a comenzar a ahorrar desde el principio y si nos preguntáis si nos gustan o no los planes de pensiones, bueno, pues ya veis que el problema principal de la liquidez para nosotros es insalvable y sí que destinaríamos antes, pues bueno, el patrimonio o la inversión o el ahorro hacia carteras o fondos de inversión porque son líquidos, puedes retirar tu dinero y tienes una gama mucho más amplia, mucho más flexible donde poder invertir y además, por último, son traspasables fiscalmente en España, con lo cual vas pasando de fondo en fondo sin pagar ni un céntimo de impuestos. Hasta aquí, esperando que os hayamos resuelto las dudas sobre los planes de pensiones. Os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado, vuestras valoraciones, vuestros comentarios en el podcast y en el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rwb.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Si estáis por Oviedo, os invitamos a un café en la calle Cervantes 18 y, como siempre, no os olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y en Spotify y dejarnos vuestros comentarios. Preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como decía nuestro amigo, o dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Hasta la semana que viene y un abrazo fuerte. Chao, chao. Un abrazo a todos.